Muy buenas tardes, alumnos. ¿Cómo están? En el día de hoy, el tema que vamos a desarrollar es administración de los servicios de enfermería, ¿sí? Como bien saben, hemos desarrollado los temas dirección de enfermería en cuanto a la organización y dirección de los servicios de enfermería, ¿sí? Así como también la administración del personal y todo lo que conlleva en cuanto al cálculo de dotación, proceso de selección, evaluación de desempeño, capacitación y equipos de salud, ¿sí? Muy bien. Pasando al tema de hoy que vamos a desarrollar, que es la administración de los servicios de enfermería, el proceso administrativo en su conjunto es el flujo continuo, ¿sí? Como pueden observar en la diapositiva, continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, organización, dirección y control, que van a estar desarrolladas para lograr un objetivo común, ¿sí? Aprovechar los recursos humanos, así como también los técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización para hacerla efectiva, ¿sí? El proceso administrativo es la herramienta que se va a aplicar en las organizaciones para el logro de sus objetivos y satisfacer así las necesidades lucrativas y sociales, ¿sí? Como pueden observar, el proceso administrativo en su conjunto implica la planeación, la organización, la dirección y el control. Cuando hablamos de la planeación, trata de crear el futuro, ¿sí? Deseado, diciendo con anterioridad qué, cómo, cuándo, dónde, quién y con qué se va a hacer, ¿sí? La organización, en cambio, combina el trabajo de los individuos o grupos que deben efectuar con los recursos necesarios para hacerlo. La dirección ya está orientada, ¿sí? Orienta la labor más que nada del personal hacia el logro de los objetivos propuestos de la organización a través de la comunicación, la motivación y el liderazgo, ¿sí? Y el control lo que va a hacer es comprobar que se están ejecutando las acciones y programas planificados, ¿sí? Así como también obtenidos o no los objetivos propuestos y plantear medidas de corrección y para mejorarlas. Como bien les decía, el proceso administrativo implica la planeación, la organización, la dirección y el control. Las funciones básicas del proceso administrativo, como le mencionaba anteriormente, implica la planificación, que es sobre la decisión en cuanto a los objetivos propuestos por la organización, la definición de planes para alcanzar esos objetivos y así como también la programación de actividades que van a estar y que van a conllevar a la realización o al alcance de esos objetivos propuestos, ¿sí? En cuanto a la organización, vamos a tener los recursos y aquellas actividades para alcanzar los objetivos. Vamos a tener todo tipo de cargos y así como también la atribución de autoridades y las responsabilidades a cada uno de ellos. Y en cuanto a la organización, va a haber la designación de cargos, una comunicación, liderazgo y así como también la motivación del personal para poder llegar a esos objetivos establecidos, ¿sí? Y por último tenemos el control, que es en cuanto a la definición de los estándares para medir el desempeño, ¿sí? Corregir desviaciones y garantizar que se realice la planeación, o sea, la decisión que hemos tomado en cuanto a los objetivos establecidos y también la programación de actividades. En cuanto a las fases, el proceso administrativo posee dos fases, una fase mecánica y una fase dinámica. Cuando hablamos de la fase mecánica, hacemos
referencia en cuanto a la planeación y a la organización. La planeación vamos a tener el qué hacer, o sea, tenemos la misión, la visión, aquellos objetivos propuestos, los valores, así como también las estrategias, ¿sí? Todo tipo de programas, los presupuestos y las políticas y los procedimientos a realizar, ¿sí? Y en la organización, ¿cómo hacer? Tenemos aquella la división de trabajo, la descripción de los puestos, entre otros, ¿sí? Entonces, tenemos la fase dinámica que implica la planeación y la organización. Después tenemos una fase dinámica, que aquí tenemos la dirección y el control. Cuando hablamos en cuanto a la dirección en la fase dinámica, es el qué se haga. O sea, la integración de todos los recursos, de la toma de decisiones, las supervisiones, la motivación, así como también la comunicación y el liderazgo en cuanto a la dirección, ¿sí? Y el control para ver cómo se hizo lo que se ha planteado. O sea, se van a fijar estándares, va a haber los tipos de mediciones, la corrección y una retroalimentación, ¿sí? Para ver a qué se ha llegado. Entonces tenemos en la fase dinámica la dirección y el control. Muy bien. En cuanto a la planeación, que es la primera etapa del proceso, dice que consiste en saber qué se va a hacer por anticipado. O sea, cuál va a ser la dirección que se va a tomar para alcanzar los objetivos de manera más eficiente, ¿sí? O sea, qué se desea conseguir en cuanto a los objetivos, qué se va a hacer para alcanzar esos objetivos, quién y cuándo lo va a hacer, cómo se lo va a hacer, o sea, con qué recursos cuenta para poder desarrollarlo y hacer un alcance a esos objetivos. Y es esto lo que la planeación trata de crear un futuro deseado, ¿sí? Estos autores, tanto Robbins y Descenso, afirman que planificar abarca la definición de las metas de la organización, así como también el establecimiento de una estrategia general para alcanzar esas metas y el desarrollo de una jerarquía minuciosa en cuanto a los planes para integrar y coordinar las actividades, ¿sí? Muy bien. En cuanto a la planeación, existen tipos de planes, el cual pueden alcanzar o abarca, mejor dicho, cualquier tipo de acción futuro, lo que demuestra que los planes son varios y se pueden clasificar en propósitos o misiones, en los objetivos, estratégicos, políticos, en cuanto a procedimientos, reglas o normas, programas y presupuestos, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de planes que puede abarcar cualquier tipo de acción a futuro, ¿sí? Definiendo cada uno de ellos en cuanto a los propósitos o misiones, va a ser aquello que identifican la función o tarea básica de una empresa, ¿sí? O de cualquier parte de ella, así como también cualquier clase de operación organizada que para tener algún significado, ¿sí? O sea, debe poseer propósitos o misiones. En cuanto a los objetivos o las metas, son los fines hacia los que se dirige la actividad que va a realizar, ¿sí? Son los resultados a lograr. Aunque los objetivos de la empresa son su plan básico, un departamento cualquiera puede tener también sus propios objetivos. Pasando en cuanto a las estrategias, durante varios tiempos en el campo, por ejemplo, militar, se hizo uso de la palabra de estrategias para referirse a planes diseñados, ¿sí? Tomando en cuenta lo que pudiera hacer el adverso, como citar un ejemplo. Las estrategias siempre van a aparecer eh, siempre que se hayan
algún tipo de actividad competitiva, ¿sí? En cuanto a las políticas, también podemos decir que las políticas son planes, ¿sí? En el sentido de que son declaraciones, así como también interpretaciones generales que van a guiar el pensamiento y las acciones. Esto van a definir un área así dentro de la que se va a tomar una decisión y asegura que de esta, o sea, sea consistente con un objetivo y contribuya al logro del mismo, ¿sí? Eh, las políticas van a guiar en cuanto a la toma de decisiones y pretende, o sea, que deben tener cierta flexibilidad, de lo contrario serían normas o reglas, ¿sí? Pasando en cuanto a los procedimientos van a ser guía para la acción más que para el pensamiento y van a detallar de forma exacta en qué se debe llevar a cabo ciertas actividades. Ya cuando hablamos de lo que tenga que ver en cuanto a las normas o reglas, esto van a explicar las acciones que son requeridas o las acciones que no deben llevar a cabo, así como también con frecuencia se confunden las reglas con las políticas o los procedimientos, ¿sí? Las reglas no permiten flexibilidad en su aplicación. Ya en cuanto a los programas, son un conjunto de metas, políticas, así como también procedimientos, reglas, asignaciones de tareas o pasos a seguir, ¿sí? Recursos a emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso de acción. Por lo general, los programas están respaldados por presupuestos, ¿sí? Y cuando hablamos de presupuesto, son una herramienta importante dentro de la gestión, ¿sí? Ya que nos muestran los resultados esperados expresados en términos numéricos, o sea, cuantitativos, en función de la proyección de los estudios previos realizados. Los presupuestos se pueden expresar en términos económicos, financieros, de horas de trabajo, unidades de producto, o así como también horas máquinas o cualquier otro tipo eh, de término medible numéricamente, ¿sí? Esto entonces cuando hablamos en cuanto a los tipos de planes que puede abarcar cualquier tipo de acción futuro que va a demostrar que los planes son varios, o sea, son variados y se clasifican de esta manera, ¿sí? Muy bien. Las etapas de la planeación. La planeación básicamente va a requerir o requiere en cuanto a la visualización de las oportunidades, así como también establecer claramente los objetivos para toda la empresa y para cada unidad de trabajo, o sea, del subordinado, ¿sí? También establecer, difundir y obtener un consenso para la utilización de las premisas, ¿sí? También buscar y examinar cursos alternativos de acción, evaluar los recursos alternativos de acción, determinando sus fortalezas y debilidades. Va también básicamente requerir de la selección del curso de acción, ¿sí? Así como también la formulación de planes derivados para respaldar el plan básico. Y por último, va a requerir el paso final para dar significado a los distintos planes es sustentarlos a través de presupuestos. Muy bien. La segunda etapa tenemos que es la organización. Ya podemos decir que la organización es un tipo de sistema, ¿sí? Que va a permitir una utilización equilibrada de los recursos cuyo fin es establecer una relación entre el trabajo y el personal que lo debe ejecutar. Este ya es un proceso en el cual se va a determinar qué es lo que se debe hacer, ¿sí? Para lograr una finalidad que ya hemos establecido y que fue planeado, dividiendo y coordinando así las actividades y suministrando los recursos. Este autor, Rubin, explica
que organizar es disponer el trabajo, ¿sí? A- para conseguir las metas de la organización. Organizar incluye determinar qué tareas hay que hacer, quién las va a hacer, cómo se van a agrupar, o sea, cómo se agrupan, así como también a quién rinden cuentas y dónde se toman las decisiones. Entonces, esto es en cuanto a la segunda etapa, que es la organización. La organización abarca la asignación de los diversos recursos con los cuales van a contar, también la división del trabajo y creación de la estructura organizacional, así como también la coordinación y diseño organizacional. La organización también abarca eh, fijar la dotación de personal y generar una gestión en cuanto a los recursos humanos, ¿sí? También va a abarcar la de establecer reglas para la administración del cambio y el desarrollo organizacional. Y por último, la administración del conflicto organizacional y de la creatividad. En cuanto a la organización, organizar tiene varias funciones, ¿sí? Que incluye la identificación y la clasificación de las actividades requeridas, la agrupación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos, así como también la asignación de cada grupo de actividades a un administrador dotado de autoridad, ¿sí? O sea, la delegación. Va a ser necesaria para supervisar y así como también eh, para realizar una estipulación de la coordinación horizontal, o sea, en un mismo o similar nivel organizacional, y vertical entre las oficinas generales, una división y un departamento, ¿sí? Esto va a ser en cuanto a lo organizacional. Ya cuando hablamos de jerarquías, va a fijar la autoridad y la responsabilidad correspondiente para cada nivel existente, ¿sí? Obviamente esto es dentro de la organización. Y puestos van a ser las obligaciones y requisitos que tienen en concreto cada unidad de trabajo susceptible de ser desempeñada en una empresa o por una empresa, ¿sí? Muy bien. Pasando a la tercera etapa, tenemos la dirección. ¿Qué es la función que trata, sí? A través de la influencia interpersonal, esto lo que va a hacer es tratar de lograr que todos los involucrados dentro de la organización contribuyan al logro de los objetivos, ¿sí? Se ejerce obviamente a través de sus subfunciones, que como bien mencionábamos hoy, son el liderazgo, la motivación y la comunicación. Estos tres autores, Fink, Freeman y Hilbert, dicen que la dirección es el proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea, ¿sí? La dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes en cada una de las personas que trabajan con ellos, ¿sí? Esto entonces es en cuanto a la tercera etapa que tiene y que es la dirección. En cuanto a como venimos hablando, la tercera etapa de la dirección comprende diversos temas que son, como mencionábamos también anteriormente, la motivación, el desempeño y satisfacción, el liderazgo, los grupos que van a estar establecidos, así como también los comités, la comunicación interpersonal y la organización, y así como también las carreras organizacionales y el desarrollo. Entonces, esos son los temas que comprenden a la dirección, ¿sí?
Para definir cada uno de ellos en cuanto a la motivación, podemos decir que motivar es ejecutar acciones, ¿sí?, que van a ser tendientes a lograr reacciones. Por lo tanto, motivar siempre va a ser inducir al trabajador a actuar. Lo que un administrador debe hacer es inducir a las personas a contribuir con su esfuerzo para el desempeño de la tarea que obviamente este subordinado tiene entre manos, ¿sí? Este es el desafío de la motivación. Es un estado dinámico la motivación, ¿sí?, que va a variar continuamente en cada persona. Y esto incita deliberadamente a elegir una actividad, o sea, a comprometerse con ella, a perseverar hasta el fin, ¿sí? La motivación es un estado latente interno. No existe motivación como tal en el medio ambiente. Lo que existe son factores para motivar, ¿sí? Esto entonces es en cuanto a la motivación. Ahora pasamos al liderazgo. El liderazgo es considerado como el grado de influencia que tiene un individuo, ¿sí? O un conjunto de individuos en otros, para el logro, obviamente, de los objetivos o con algún fin valioso propuesto por la organización o así como también por cualquier institución, ¿sí? El liderazgo en cuanto a los grupos humanos exigen, ¿sí?, siempre un punto de referencia para sus objetivos. El líder, digamos, lo genera y lo alimenta. El grupo solicita en cuanto a un apoyo moral y cognitivo de la realidad. Y el líder se sirve o se viste, mejor dicho, paternalmente de ello y transmite sus experiencias y fracasos, eh, lo cual es muy importante para los subordinados, ¿sí?, o sea, para el empleado. Ahora pasamos en cuanto a la comunicación, que como bien decíamos que es uno de los factores importantes, ¿sí? Este, como bien pueden apreciar, dice que es uno de los elementos más importantes de un grupo social. Parte del sentido de que existe el elemento principal o primordial, que es el lenguaje. El lenguaje ya es más bien considerado como un instrumento de relación social, ¿sí? Es encargado de hacerlo cognoscible, ¿sí?, el pensamiento. Cuando hablamos de la comunicación, es de aquella comunicación o esta comunicación se da entre las personas que trabajan en una institución o así como también en algún tipo de organización y tienen contacto con ella, ¿sí? O sea, esto quiere decir que existe una comunicación interna entre los integrantes de la organización y así como también la organización externa, con toda aquella persona o grupos organizacionales que tienen que ver con la empresa, ¿sí? Ahora pasamos a la cuarta etapa y última, que es el control. Cuando hablamos de control, el control es la función que efectúa la medición de los resultados obtenidos, ¿sí? Comparándolos obviamente con los esperados, o sea, con aquellos que fueron planeados, que fueron establecidos en la primera etapa, ¿sí? Con el fin de buscar la mejora continua, ¿sí? Alegre, Bernet y Galvé, estos autores sostienen que el control eh, es la actividad de seguimiento, ¿sí?, que va a estar encaminada a corregir las desviaciones que pueden darse respecto a los objetivos establecidos, ¿sí? Ya el control lo que va a hacer es ejercer con referencia a los planes mediante la comparación regular y sistemática de las previsiones, y así como también las consiguientes realizaciones
y la valoración de las desviaciones habidas respecto y en cuanto a los objetivos establecidos, ¿sí? El control lo que va a hacer es contrastar, o mejor dicho, contrasta todo aquello que fue planeado y lo conseguido para desencadenar las acciones correctas. Obviamente para que mantengan el sistema regulado, ¿sí? Esto quiere decir que va a orientar hacia la realización de los objetivos establecidos, ¿sí? En cuanto al control, posee pasos, ¿sí? Los pasos del proceso de control son los siguientes. Primero, establecer los métodos y criterios para medir el desempeño, ¿sí? El segundo es medir el desempeño, o sea, corresponde el desempeño a los niveles establecidos, o sea, aquellos eh, a los que fueron planeados y establecidos, ¿sí? Y por último, comparar las medidas correctivas y preventivas. En cuanto a los factores organizacionales que crean la necesidad de control, existen 4. Vamos a necesitar o va a ser necesario la necesidad de control cuando tenemos factores en cuanto a los cambios, eh, en cuanto a la complejidad, a los errores y a la delegación de actividades, ¿sí? Esto entonces son los 4 factores organizacionales que crean la necesidad de control. Ahora bien, pasamos a hablar a los tipos de control para ir cerrando este tema. Cuando hablamos en cuanto a los tipos de control, siguiendo lo que dice Duff y Marsick, estos autores dicen que los tipos de control pueden ser preventivos, de controles recurrentes y controles de retroalimentación. Estos autores que establecieron estos tipos de controles dicen que cuando hablamos en cuanto a un tipo de control preventivo, va a ser aquel que se centra en los talentos humanos, ¿sí? O sea, así como también, o sea, el recurso personal a los recursos materiales y financieros. Este tipo de control también recibe el nombre de control preliminar, ¿sí? Continuando en cuanto a los tipos de control establecidos por estos autores, nos encontramos también con un tipo de control recurrente. Ya este tipo de control lo que permite es vigilar a la organización, ¿sí? Durante la realización de los procesos para asegurar que sean consistentes con el estándar de cumplimiento de dichos procesos. Otro tipo de control establecidos por Duff y Marcy son los controles de retroalimentación. Estos tipos de controles son los que se realizan posteriormente al resultado de la acción, ¿sí? O sea, luego de haber realizado todo tipo de actividades y para luego estos tipos de controles lo que realizan son procesos, ¿sí? Y tienen tiempos de ciclos breves o cortos, para bien llamarlos. También lo que hacen es un tipo de correcciones y estos tipos de correcciones son inmediatas, ¿sí? Y lo que se evitan son las consecuencias secundarias que no fueron deseadas o bien dichas indeseadas. Entonces podemos apreciar que el proceso administrativo posee varias etapas, ¿sí? Y en cuanto a los tipos de control establecidos por estos autores, son estos 3 tipos de control, ¿sí? El preventivo, el de control recurrente y el de control de retroalimentación.
Muy bien. Esto, entonces, en cuanto a los tipos de controles que fueron establecidos por estos autores. Muchas gracias por su atención y bien saben que ante cualquier duda, inquietud en alguno de los temas desarrollados, no duden en consultar. Entonces, podemos dejar y dar por visto que la administración de los servicios de enfermería, en cuanto al proceso de administración en su conjunto, poseen 4 etapas, ¿sí? Bien diferenciadas y que son necesarias para la administración de los servicios de enfermería. Nuevamente, muchas gracias por su atención y espero que esta clase, esta microclase, haya sido de su agrado. Bien saben que toda clase desarrollada, estos temas los encuentran para ampliar en el libro, ¿sí? Que está en la sección de recursos bibliográficos, ¿sí? Nuevamente, muchísimas gracias por su atención y nos estamos encontrando en otra microclase más.